Buenas noches, iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Seguimos entonces con un recorrido por la historia del cristianismo. Hoy estaremos repasando un poco la historia completa de la vida de Zwinglio. Miraremos a ver algo o terminaremos de completar sobre la vida de Lutero y así ir abonando camino para llegar a Juan Calvino. Seguimos con el profesor Joel Salman, que nos viene dando estas enseñanzas y cada día llegando más a las comprensiones claras de por lo menos ver un panorama de la historia de donde venimos. Buenas noches, hermano Joel. Buenas noches. Entonces seguimos adelante, hermano. Listo, entonces estamos viendo la Reforma Suiza. Hemos estado hablando de Zwinglio, entonces comencemos terminando la historia de la vida de Zwinglio para avanzar. Vimos en las sesiones pasadas que él fue un hombre de las montañas de Suiza, amaba su patria y se fue a la guerra como capellán. En esos días un capellán tenía que cargar armas como los demás. Y él no pensaba que era buena cosa que su patria fuese mercenaria. Entonces, él, pues como era patriota, se opuso a esa práctica porque le pareció malo para su país. Él tenía en su país tremenda influencia desde Zúrich. ¿Por qué? Porque él era uno de ellos, era un suizo destacado, y en el mundo no había muchos de estos. Se destacó intelectualmente y protagonizó un momento de sentido de confianza en su independencia que tenían los suizos, y de eso hablamos la última vez. También vimos que él fue un sacerdote y un hombre de educación, fue influido por el humanismo, se dedicó a sus estudios, fue siempre un hombre muy estudioso y creyó mucho en el poder de exponer las escrituras. Y una cosa que él hizo y que otros adoptaron después, es que hizo reuniones para hacer estudio avanzado de la escritura y predicar. Se reunían, estudiaban en hebreo o en griego si el texto era del Nuevo Testamento y predicaban en latín y después predicaban en alemán. Y les llamaban a estas sesiones profetizaciones o profecías, las hacían temprano de mañana. Y él lo hacía para fomentar el estudio, el conocimiento de la Biblia y la buena predicación, porque realmente, pues, eso no ocurría antes de la Reforma en una forma muy provechosa o muy común. Él aprovechó igual de los momentos oportunos para avanzar la reforma de la religión en su país, trabajando bajo el magistrado, es decir, el gobierno local, y oponiéndose a una visión de la reforma que no llevase consigo el gobierno y la buena orden civil. Para los reformadores como Lutero y Zwinglio y luego Calvino, la idea era llevarse con ellos también el gobierno y mantener el orden civil. Vimos que Zwinglio se opuso a Martín Lutero en cuanto a la Santa Cena, ya que rechazaba la idea de la presencia física de Cristo en los elementos. Zwinglio decía, no hay presencia física de Cristo. Martín Lutero decía, no, es que sí está. Y la posición que tomó Zwinglio hoy se caracteriza como la que dice que la cena no es más que un memorial. Cabe decir que hasta su muerte en 1531, Zwinglio fue el gran líder en Suiza. No hubo otro personaje como el de él. Murió en una batalla, participando como capellán. Murió joven, a los 47 años. Él fue a la guerra porque estaba en buen estado físico, ya que siempre le gustaba hacer deporte. Hasta escribió acerca de qué había que hacer para mantener buen estado físico. Y a mí me parece una ironía que haciendo deporte para tener buena salud, pues se murió joven porque tenía buena salud para irse a la guerra. La batalla en la que él murió fue librada en Kappel. Interesantemente, la guerra
era entre los mismos suizos. Los reformados estaban peleando, luchando contra los católicos. Y un católico halló a Zwinglio herido en el campo de batalla y lo reconoció. Le dijo que se renegara. Y cuando Zwinglio rehusó, lo mató. Y así pasó de la iglesia militante a la iglesia triunfante, el gran reformador de los primeros años en Suiza. Y no duró tanto tiempo como, por ejemplo, Lutero, que vivió otros 15, 16 años más. ¿Qué hicieron entonces en Zúrich cuando se murió Zwinglio? Después de una búsqueda, llamaron a un hombre que se llamó Heinrich Bullinger. No sé cómo se dice en español. ¿Es Bullinger o Bullinger? ¿Tú sabes? Bullinger. Ok. Bullinger nació. Entonces hablemos de Bullinger para saber un poco de él, porque él estuvo en Zúrich mucho tiempo. Bullinger nació en 1504 y vivió hasta 1575. Así que él duró 71 años. Se educó en Colonia, en Alemania, y se volvió un monje cisterciense y tomó una posición en un monasterio en Kappel. Es donde se libró la batalla en donde murió Zwinglio. Él estuvo en ese monasterio, Bullinger estuvo en ese monasterio. Ahí llegó en 1523 y su posición era como educador. Él enseñaba, tenía el trabajo de educar a los monjes. Es en 1523 que él también conoció a Zwinglio. Y en ese momento Zwinglio ya estaba pues fomentando la reforma. En 1525 se abolió la misa en el monasterio de Bullinger a base de sus enseñanzas. Y en este año también estuvo en Zúrich para una disputa contra los anabaptistas. Y ese es en 1525 es también cuando se abole la misa en Zúrich. Entonces están coordinadas esas cosas. Y él está involucrado en las disputas ya de Zúrich. Él participa en los eventos principales de la reforma de su país. En 1528, Bullinger acompañó a Zwinglio a una disputa que hicieron en Berna. De las ciudades principales de Suiza están Zúrich, están Basel y está Berna. Son las tres ciudades más importantes, por lo menos en ese momento, que yo sepa. Ellos fueron a Berna porque Zúrich ya estaba reformada, Basel ya estaba reformada y faltaba Berna. Allá hicieron una disputa de 10 tesis, igual que en Zúrich lo había hecho Zwinglio en 1523 con sus 67 tesis. Ya son menos tesis, pero igual están disputando a ver si quieren ser católicos o quieren ser protestantes y entonces arman un debate con tesis. Berna había afirmado el catolicismo hasta este momento y ahora, a resultado de esta disputa en la que participaron Zwinglio y Bullinger, afirman la reforma. Y con eso, en Suiza, 3 de sus ciudades mayores se ponen del lado de la reforma y la jalan en esa dirección. En 1529 se casó Bullinger y dejó el monasticismo, obviamente. Y su padre, que fue el cura de Bremgarten, donde nació Bullinger, su padre, cuando murió, pues en Bremgarten llamaron al hijo, a Bullinger, le dijeron, véngase para acá, ya que usted no tiene monasterio en donde vivir porque se casó. En un mes de llegar Bullinger, la ciudad se declara por la reforma. Así que ya era un lugar preparado cuando Bullinger llegó, porque pues no se hacen cambios así tan drásticos en un mes. Se declaró por la reforma después de que llegó en solo un mes. Pero en poco tiempo, en 2 años, por la derrota de las tropas con las que estaba Zwingli en la batalla de Kappel, Bullinger tuvo que huir de su pueblo natal de Bremgarten, que parece que quedaba cerca de los territorios católicos. Cuando perdieron la batalla los católicos,
Bullinger tuvo que huir de Bremgarten. Así que en ese año de 1531, él llega a Zúrich y en poco tiempo, porque se acaba de morir Zwinglio, pues lo eligen a Bullinger para reemplazar a Zwinglio. Entonces, ahora tenemos al hombre que reemplaza a Zwinglio en la ciudad de Zúrich y ahí va a estar, ahí va a quedar hasta 1575. Así que 44 años de pastorado en ese lugar. Una de las cosas que Bullinger continuó de Zwinglio fue su oposición al servicio militar prestado en otros países, al servicio mercenario. ¿Eso qué importa? Pues esto es lo que importa. En un momento se supo que el rey de Francia estaba usando soldados suizos para perseguir a los protestantes franceses. La reforma en Francia es de mucha persecución y porque estaban usando a hombres suizos para perseguir a los protestantes en Francia, Bullinger siempre se opuso a cualquier alianza con Francia, ¿sí? Y él es un hombre muy influyente. Esto lo distingue mucho de otro reformador en Suiza, que es el reformador francés, Juan Calvino. Juan Calvino siempre estuvo en pro de Francia, hizo todo lo posible por su patria, y Bullinger tenía un parecer muy distinto. Bullinger influyó en gran manera no solo en Zúrich y en Suiza, sino igual en todo el mundo a través de su correspondencia. Y esta es una cosa que me parece muy interesante, que si uno sabe latín, puede hacer un estudio más profundo de las cartas de los reformadores, porque ellos están escribiendo mucho. Y a través de esas cartas, pues ellos están hablando de sus situaciones, de sus problemas. Uno puede trazar parte de cómo se desarrolla su pensamiento. Hay mucho por saber en esas cartas que se comunicaban entre ellos en latín. Hay mucha información personal de cómo discuten los problemas y todo eso. Y yo les digo a la gente que hay que animar a sus hijos al dominio del latín para avanzar en sus países el conocimiento de la reforma, porque estas cartas no siempre se traducen. Puede que se traduzcan a otro idioma, pero mucho de lo que ellos hicieron está en latín, y si sus hijos dominan el latín, pues ahí tienen mucho estudio que pueden hacer sobre la reforma y es valioso. Y podría avanzar en sus países el conocimiento de la reforma, que sus hijos tengan esa capacidad, igual con el alemán y el francés. A veces la gente quiere enseñarles algo más práctico, como lo es en inglés, y la verdad es que pues si van a hacer estudios mayores, pues lo necesitan, pero siempre pueden aprender inglés. Denles latín para que puedan hacer estos estudios que les recomiendo, que es muy bueno eso. Bueno, Bullinger, en 1536, escribe la primera confesión suiza, la confesión helvética. Estas confesiones van a ser muy importantes porque se hacen con el propósito de unir el parecer de toda Suiza. Por eso le llaman confesión suiza o confesión helvética. En 1564, su esposa y sus 3 hijos mueren de la plaga. Es una tragedia y es también algo muy común en esos días. Zwinglio, recordemos, sobrevivió en su tiempo la plaga en Zúrich. En 1564, la esposa y los 3 hijos de Bullinger se mueren de plaga. En 1566, él escribe la segunda confesión helvética. Y entonces, esta es otra oportunidad para, pues, tener una confesión. Los años 60, 1560, es cuando se escriben muchas de las antiguas confesiones protestantes, que son muy buenas. Y esperamos en el futuro poder estudiar con más detalladamente estas confesiones protestantes y sus circunstancias y cómo se desarrolla su teología. En el momento no lo haremos, pero notemos que fue Bullinger que escribió esas confesiones helvéticas o suizas.
en qué consistían las confesiones. Es una confesión de fe, entonces consiste en sus artículos que dicen que hay que creer sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre la salvación, sobre la iglesia, etc. Entonces vamos a mirarlo más en el futuro. No sé si ustedes tienen estas confesiones traducidas al español. Ojalá se puedan conseguir. Pero si no, pues yo les digo porque la mayoría están traducidos al inglés y se pueden leer fácilmente. Creo que sí están las confesiones en su mayoría en español. La confesión helvética creo que está en español. Algún día la leí. Listo, hermano, esas eran las preguntas. La lectura que estaba haciendo el hermano Joel y básicamente en qué consistían las confesiones. Gracias. Bueno, entonces en 1575... 400 años antes de que yo nací, se murió Bullinger después de 44 años como pastor y líder en Zúrich. Ese es un tiempo muy largo. El hombre, pues, obviamente es muy influyente, pues tiene mucha estabilidad. Él no es la misma personalidad dominante de Zwinglio, pero esto permite que otra personalidad más dominante surja en Suiza. Y esa es la personalidad de Juan Calvino, que realmente lideró en Suiza después de la muerte de Zwinglio mucho más que Bullinger. Pero Bullinger fue un buen y un fiel líder. Queremos hablar después más de Bullinger, quizás cuando hablemos de las confesiones, o un poco de él cuando hablemos de las confesiones, pero eso lo dejamos para el futuro y seguimos nuestra narrativa aquí de las personas. Antes de hablar de Calvino, que protagoniza la segunda etapa de la Reforma Suiza, primero completemos la cronología de la vida de Martín Lutero. Como lo estamos haciendo con Zwinglio, con Bullinger, pues completemos Martín Lutero, que lo dejamos en 1522 en el castillo, donde lo había secuestrado Federico el Sabio, después de la dieta de Worms en 1521. Es en marzo de 1522 que Lutero regresa a Wittenberg. Y para él esto es aún un riesgo. Lo pueden extraditar para que lo juzgue el Papa y lo más seguro lo condene. Es un riesgo regresar a Wittenberg, pero la alternativa es que la reforma en Wittenberg no tenga buen liderazgo y se pierdan los logros obtenidos. Recordemos que ahí estaba Karlstadt, era un hombre muy radical, tenía ideas demasiado locas y era muy abandonado en cuanto a lo que quería lograr rápidamente. Por otro lado está Melanchthon, que es muy débil, ¿sí? Un poco indeciso y demasiado joven, porque que tiene como 20 y pico años, entonces es demasiado joven para liderar algo así. Y la verdad es que como Lutero no hubo otra persona, así que él regresa tomando el riesgo de extradición y se pone al frente de la reforma en Alemania. En 1524 es cuando escribe Erasmo, Erasmo es el que escribe un libro sobre el libre albedrío. Para Lutero, este libro de Erasmo es el punto de diferencia, cuando por fin sabe claramente que Erasmo no va a estar del lado de la reforma, porque siempre han pensado, Erasmo él critica la iglesia, él critica a los monjes, él critica las malas prácticas del catolicismo, entonces él debe ser un reformador, pero Erasmo no está del lado de la reforma, él no quiere romper con el establecimiento, aunque lo critica, pues tiene su lugar ahí cómodo y no quiere salirse y solo critica hasta cierto punto. Él representa el hombre que quiere criticar, pero es tan moderado que no critica suficiente. Y para Lutero lo que dice Erasmo no es suficiente. Y es un momento de claridad que el humanismo no es suficiente. Muchos reformadores son humanistas, pero son más que humanistas, ya que rompen con la religión romana
y arriesgan su puesto y vida para identificarse con la verdad, como ya lo vimos con muchos. En Estrasburgo estuvo Mark Bucer, vimos que cuando él se reformó, pues le tocó muy duro. E igual a Bullinger, que acabamos de ver, ¿verdad? Cuando él se casó y luego fue a su tierra natal, cuando vino la guerra, pues le tocó huir y refugiarse en Zúrich. Igual Calvino va a ser toda la vida alguien que vive fuera de su patria. Él no es de Ginebra, él no es nativo de Suiza, pero ahí le toca refugiarse por la persecución en Francia. Entonces los reformadores tenían que ser no solo humanistas, pero más que humanistas. En 1525, el año en que se abolen las misas en las ciudades de Zwinglio y Bullinger, es un año con muchos eventos en la vida de Martín Lutero. Él escribe contra los profetas celestiales. ¿Quiénes son ellos? Son unos radicales que decían que les hablaba directo el Espíritu de Dios. Lutero siempre resaltó que el Espíritu de Dios siempre obra a través de las Escrituras y que es por este medio que se comunica y no inmediatamente, o sea que no hay revelaciones nuevas, que el Espíritu no le dice algo aparte de la Biblia a uno. Y siempre es un tema que abarca controversia en todas las edades, ¿verdad? Se trata de la suficiencia de las Escrituras. ¿Para qué son suficientes las Escrituras? Para todo lo que Dios te necesite decir. Revelaciones aparte de la Escritura menosprecian su suficiencia, que es algo que resaltó Martín Lutero y escribió contra los profetas celestiales en cuanto a eso. En 1525 es el año en que se levantaron los campesinos. Lutero apoyó a la nobleza que masacraron a los campesinos. La nobleza fueron todos guerreros, tenían ejércitos y los campesinos no podían contra ellos. La situación no se manejó bien, se manejó con mano muy pesada. Como por ejemplo la situación en Colombia que me acuerdo dramatizó en una novela García Márquez de la industria bananera, cuando los jefes masacraron a mucha gente de la industria bananera. Es igual como lo manejaron cuando se levantan los campesinos en Alemania, los masacraron sin piedad. Y Lutero desafortunadamente lo apoyó. También lo que hizo durante este tiempo, en 1525, Lutero se casó y se percibió como careciendo compasión por la masacre. Lo hizo sin considerar el momento. Sí, es un tiempo de tristeza y de mostrar dolor, y en cambio, ¿qué hace Lutero? Tiene una celebración, festeja, se casa. En 1525 se publica la respuesta de Lutero a Erasmo, y es su famoso libro contra el libre albedrío. Una ironía de la historia es que el luteranismo no salió del siglo XVI siendo calvinista. ¿Sí? Cualquier calvinista puede leer a Lutero contra el libre albedrío y decir, esto está muy bien, pero el luteranismo no salió del siglo XVI siendo igual calvinista que Lutero, porque no querían ser como Calvino. Ya al fines del siglo XVI están diciendo, no queremos ser calvinistas. Entonces negaron el mismo determinismo de Lutero en cuanto a la predestinación. ¿Hay una pregunta? Tenemos 3 preguntas. La primera la hace Arlington. ¿La reforma suiza fue una reforma magisterial o radical? Magisterial. La segunda la hace Alejandro. ¿Qué opinaba específicamente Lutero sobre los campesinos y los alzamientos? No sé, no he leído el libro. Pero no estuvo por ellos, y creo que lo que hizo, pues, es decir, hay que masacrar a esa gente y sin piedad, pero no estoy seguro porque no he leído ese libro. La siguiente pregunta es parecida. Roberto nos pregunta, ¿por qué Lutero no estaba a favor de los campesinos, que eran los que estaban sufriendo?
porque Lutero es un hombre muy conservador y ve que se puede perder el bien de la reforma si los elementos radicales toman demasiada fuerza. Es igual que la reacción a Karlstadt, que fue demasiado radical y dejaron de ser amigos y realmente se pelearon sobre cómo hacer la reforma. Para Lutero, hacer un cambio demasiado radical, romper el orden social, introducir caos en la sociedad, era irresponsable y no lo toleraba muy bien. Muy bien, hermano, seguimos adelante. Muy bien. En 1527, Lutero se enfermó y se deprimió mucho, tanto que dejó su púlpito y no regresó hasta el próximo año. Y Lutero sufrió toda su vida con periodos de desánimo y depresión. Es parte de su personalidad, supongo. Es parte de su lucha también espiritual, que pues entraba a las cosas con mucha seriedad y las sentía mucho. Y siempre luchó con pesados periodos de desánimo y depresión. Y en sus circunstancias, pues a mí me parece fácil de entender. Él tuvo que tomar decisiones enormes. Él cometió graves errores, como lo de los campesinos. Él también tuvo gran oposición y momentos de exaltación y momentos de depresión. Es interesante, la gente hoy día pues lo estudia, la gente del pasado, y estudia sus enfermedades y su estado psicológico y les quiere hacer una diagnosis, ¿verdad? No sé si se pueden hacer esas cosas, pero es interesante cuando la gente mira eso y trata de ver pues qué es lo que le pasaba a esta persona. En 1530 es cuando salió la Confesión de Augsburgo, que creo que fue una de las más tempranas confesiones de la Reforma. Esa confesión es fruto del liderazgo de Melanchthon. Lutero ha sido la figura dominante, pero en realidad ya no es la misma figura. Después de 1530, Melanchthon empieza a dirigir más, aunque Melanchthon no dirige desde el frente. Lutero sigue siendo toda su vida una figura muy dominante, pero pierde algo de su dominio. La labor de Lutero fue de romper y de iniciar, que es muy importante. Pero si uno lo piensa, esa labor puede ser muy limitada. Uno rompe, uno inicia y ya, ¿verdad? Y a mí eso me enseña que todos tenemos límites y debemos reconocerlo. Que a veces alguien como Lutero hace un trabajo mayor, lo completa y le queda después un trabajo menor. Y esto es difícil para esta persona. Yo creo que fue difícil para Lutero, que hizo algo muy importante y después pues lo que le quedaba era un trabajo pues no tan importante y le fue difícil. Será igual, supongo, es como las consideraciones que nos tocan a todos a medida que envejecemos. Una vez ya hemos hecho una labor y pues ya no tenemos la misma fuerza, tenemos que seguir con labores menores en nuestra vejez. O quizás antes, ¿verdad? A Lutero los siguen ahora los que van a establecer, codificar, negociar y educar. Es parte de entender la Reforma, entender que hay hombres como Lutero y Zwinglio que vienen primero y rompen e inician, y luego vienen atrás de ellos otras personalidades muy distintas, pero con aptitudes para lo que se necesita hacer después de establecer, de educar, de mantener. Melanchthon dominó porque él fue un hombre educador, un hombre muy pensador, muy tranquilo, y tuvo una gran influencia por eso después. Pero sigue viviendo Martín Lutero, y en 1534 él publicó la Biblia completa en alemán, y esto representa también un gran esfuerzo.
Lutero, la verdad, moldeó el idioma alemán con su traducción de la Biblia. Y uno de sus grandes dones fue el poder de hacer uso muy eficaz de su propio idioma en cuanto a la traducción de la Biblia y en cuanto a sus escritos, sus libros y su comunicación verbal, ¿verdad?, en el púlpito. Ocurrió en Alemania en 1536 otro levantamiento, esta vez de los anabaptistas, de los más locos. Hay muchas clases de anabaptistas, unos más sobrios, unos más locos. Estos son de los más locos. Establecen en la ciudad de Münster, en Alemania, la Nueva Jerusalén, según ellos, donde practican la poligamia y rechazan el gobierno establecido. Esto es lo que todos temen del radicalismo de los anabaptistas, que no tengan gobierno y que cambien las prácticas sociales. Entonces, y le den mala fama a la reforma porque practican la poligamia. ¿Sí? Los reformadores se casan. Los católicos dicen eso es un escándalo, un sacerdote no tiene que casarse. Y aquí los anabaptistas lo llevan al extremo. Pero lo que pasa es que masacran también a los anabaptistas. Y es otro desastre. Le da muy mala fama al anabaptismo y los persiguen y los marginalizan. Y por eso es porque los persiguen y los marginalizan a los anabaptistas, que son entre los primeros en desarrollar ideas de tolerancia religiosa, un concepto que realmente no comparten los reformadores magistrales. Es un concepto que a duras penas entró en la práctica en la sociedad de Europa. Tuvieron que haber muchas guerras, muertes y otras tragedias antes de que este punto fue aceptado. Y realmente no viene hasta el siglo XVII. Todo el mundo creía que la tolerancia religiosa sería el fin de una sociedad cristiana, así que acabarían todos ateos y no sé qué. Y tenían mucho temor de tolerar diferentes religiones, tener tolerancia religiosa, hasta de tolerar variaciones dentro del cristianismo. Pero los que pensaron sobre esto, pues fueron los anabaptistas, porque siguieron marginalizados. Tenemos una pregunta desde el WhatsApp. ¿Los anabaptistas nunca se defendieron ni trataron de imponer sus creencias con violencia? Sí, en este caso se defendieron y trataron de mantener su posición con violencia. Muchos anabaptistas eran pacifistas, o sea, repudiaban la violencia, pero hasta cierto punto. Y si les toca, o sea, había un punto en el que decían, pues ya no más, vamos a tomar armas. Eran elementos radicales, muchos de ellos, y muy, muy desordenados. Entonces, sí hubo eso. Y en este caso, pues el levantamiento en Münster fue el más sobresaliente de todas las cosas locas que ellos hicieron. A los líderes los pusieron en unas jaulas y colgaron las jaulas desde la iglesia central, ¿sí? Como las torres de la iglesia. Y esas jaulas, no sé si todavía están ahí, pero hasta el siglo pasado seguían ahí las jaulas donde habían puesto los hombres, y los esqueletos ahí duraron hasta que se volvieron polvo. Entonces siempre se recordó eso, fue el más destacado. Y los anabaptistas sí practicaron en ese momento violencia, esos de ahí. Otra pregunta, ¿en qué consistía la tolerancia de los anabaptistas? Pues ellos querían que la sociedad los tolerara. El anabaptista es radical o no es parte de la reforma magistral porque él o se opone al gobierno, porque él dice el gobierno es del Papa o es de los malos, y los cristianos solo reconocen el gobierno de Cristo. Entonces hay un cierto anarquismo o rebelión social. Algunos entonces se oponen al gobierno o son indiferentes al gobierno. Esos son los anabaptistas que sobreviven. Y lo podemos reconocer en los menonitas de hoy,
Aquí en Pensilvania tenemos muchos menonitas y gente que les llamamos Amish, que vienen, son descendientes de estos elementos anabaptistas y ellos no participan en el gobierno, o sea, son indiferentes al gobierno y la sociedad en general. Marta dice lo siguiente: los anabaptistas, además de ser desordenados en sus ideas, no eran muy unidos entre ellos mismos y no había claridad entre ellos. Pues, o sea, ellos son, están al margen, ¿sí? Es una cosa. La segunda cosa es que sus líderes intelectuales, que sí los tuvieron, temprano tuvieron gente con la misma educación de un Zwinglio, de un Lutero, de un Calvino, gente ilustrada que los lideraba. A ellos los mataron primero. Vemos que los primeros mártires protestantes los mataron en Suiza los mismos protestantes. Los protestantes magistrales persiguieron al anabaptista en Suiza y los mataron. Los anabaptistas, por consecuencia, perdieron sus líderes intelectuales. Entonces, eso les hace difícil organizarse y coordinarse. Y por otro lado, como están en contra del gobierno o indiferente al gobierno, pues eso les quita otra ventaja, ¿verdad? La ventaja que tiene Lutero es que lleva todo el país consigo. La ventaja que tiene Zwinglio, por cómo opera, es que lleva la ciudad consigo y otras ciudades consigo. Y el orden social, pues, está ahí para cuidarlos. Tienen ejércitos, tienen tropas y tienen cosas para coordinar. El anabaptista realmente no tiene eso. Es más esparcido, es más desorganizado por consecuencia, y entre ellos pues hay muchas variedades. Eso no quiere decir que no tenían influencia, influyeron, sobrevivieron, y muchos de ellos tienen hoy, existen hasta el día de hoy. Hasta tuve una de ellas en una de las clases que hice, y algunos de ellos tienen una forma muy organizada y buena de manejar su cristianismo. No todos son pues locos. Edwin dice lo siguiente: no se justifica las masacres hechas por los cristianos de antes. No obstante, hay que entender en su contexto. Creo que es anacrónico juzgarlos conforme a como somos ahora. Seguramente, si hubiésemos estado en ese momento, si no lo hubiésemos hecho nosotros, quizás hubiésemos estado de acuerdo con los que lo hicieron, interpretando esto como un celo por la causa de Dios. Sí, yo creo que sí. Maureen pregunta: ¿cuál era el concepto de salvación de los anabaptistas? Yo supongo que muchos de los, pues no sé claramente. Esto me lo preguntaron la última vez y la verdad no he estudiado mucho de los anabaptistas y es un fenómeno tan variado que no sé si puedo. Yo creo que en general pues creen lo mismo que los protestantes, que la salvación es por fe, por sola fe, especialmente los más coherentes y los menos locos. Pero pues de todo había, entonces no sé si se puede caracterizar. Y la verdad no conozco suficiente de los anabaptistas. No sé por qué cuando hacemos esto siempre nos hacen tantas preguntas sobre los anabaptistas. No entiendo cuál es qué atrae a la gente, qué los conmueve para que tanto les fascine. Tal vez es por el hecho de su historia, ¿no? Que eran mártires, pero mártires locos. Entonces, digamos que ambas cosas es una mezcla extraña, ¿no? Arlington dice: pues la Europa multicultural de Europa actualmente es el cumplimiento de esa profecía, porque es el fin del cristianismo. La profecía de que la tolerancia religiosa sería el fin del cristianismo, claro, no es el único factor. Es como una participación. Sí. En alguna forma, pues lo que temían es lo que sucedió, pero de todos modos, eso tampoco es el fin del cristianismo. O sea, existen todavía cristianos en Europa.
Seguimos entonces terminando ya Martín Lutero. Siga, Sí, hermano Joel. listo. Bueno, vamos a saltar al año 1543. Es el año en el que Lutero escribe su terrible obra contra los judíos. Es un libro que pues le ha dado mala fama y se ha usado en una forma muy mala. Yo creo que Lutero se estaba amargando en este momento. El tema de Lutero y los judíos hasta el día de hoy es uno muy delicado y no vamos a entrar en él porque es difícil de manejar. Y la realidad, uno tiene que ser un buen historiador para manejar todo eso. Y tampoco me interesa tanto porque yo no soy hemos hablado mucho de Lutero y me toca aprender mucho de Lutero, pero él no es mi figura favorita y entonces no sé lo suficiente para entrar el tema. Solo lo tocamos. Escribe una terrible obra contra los judíos y es algo muy feo de la vida de Lutero que hizo eso. En 1546 Lutero murió, un año antes de que Carlos V aplaste la Liga Protestante en la Liga Esmalcáldica. Y cuando el afán de lograr un acuerdo entre luteranos y católicos va a dominar el territorio alemán. Melanchthon es mucho más ecumenista que Lutero. Y los consolidadores, los que vienen de segunda generación, los que establecen las cosas y miran hacia los logros de largo plazo, suelen ser mejores mediadores, son más moderados contra la oposición y buscan coexistir y no tanto eliminar. Esto puede ser por temperamento personal, esto puede ser por las circunstancias, sí, les toca. Lo más probable es que los dos factores se requieren. Y es lo que tenía Melanchthon. Es lo que fue Martin Bucer en Estrasburgo, muy dado a la mediación y tratar de manejar las cosas para poder coexistir. Y también es lo que fue Calvino en Ginebra. Pero lo que pasa en 1547, cuando Carlos V aplasta la Liga Protestante, pues hace que regrese el catolicismo y que los luteranos tengan que coexistir. Los católicos se dan cuenta que no pueden sacar a los luteranos, pero tienen que coexistir de alguna forma, y es cuando se buscan los compromisos y hacer las cosas para que puedan. Es cuando elaboran su famosa ley de según la región, así la religión, cuius regio eius religio, creo que se dice en latín, que es la forma de hacer las cosas políticamente que tenían los luteranos. Y en 1547 es cuando Bucer tiene que huir a Inglaterra, que ya no puede estar en Estrasburgo porque es una ciudad imperial, y cuando el emperador gana, pues no deja lugar para la reforma en ese país. Entonces ahí dejamos a Martín Lutero, 1546. Entonces nos sigue hablar, ya hablamos de Bucer también, entonces seguimos hacia Calvino. Listo, hermano Joel, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias por la oportunidad y por las buenas preguntas. Entonces, hermanos, sigan con la programación de la emisora y que el Señor les guíe y puedan seguir edificándose con nosotros. Que el Señor los bendiga.